Ya hablé acerca de Undertale, un juego que tiene una narrativa interesante y personajes carismáticos. Un juego que enamoró a sus fans mediante gráficos simplistas y la libertad artística del mismísimo Toby Fox. Especialmente su narrativa es más que nada interesante, ya que utiliza medios poco convencionales dentro de un RPG para contar una historia. Pero la idea no era infalible. Undertale tenía hoyos, preguntas que la gente tenía acerca del plot y mucho más importante aún sus personajes. ¿Quién es Sans? ¿Quién era Chara? ¿Cómo era relevante su relación con Asriel y la familia de Dreamworld para la historia? Todas esas preguntas tienen un peso esencial, el cual puede darte otra interpretación de la historia y sobre todo tu experiencia con el juego. Pero la pregunta que intrigó a la fanbase en su momento, la más grande, es ¿quién es W de Gaster? Escondido en el juego hay una historia acerca de un científico que intentó romper la barrera de los monstruos sin tener que conseguir las 7 almas humanas. Inventó una arma de destrucción masiva, en la cual desafortunadamente se cayó y sus fragmentos están ahora esparcidos por todo el tiempo y el espacio. Esa era la historia de W de Gaster. El misterio más grande del juego sería casi un insulto resumir que tanto la comunidad cayó en este agujero que lleva a un callejón sin salida. Y sin una continuación oficial o una explicación canon de Toby, todos se quedaron a oscuras. O al menos hasta el Halloween de 2018. El 31 de octubre de 2018, Undertale tuvo una continuación mediante un juego llamado Deltarune, cuando nadie se esperaba una. Todos habían creído que la historia ya llegado a su final, pero esos hoyos que previamente te mencioné mostraban todo lo contrario. Podría hablarte del significado de Deltarune o de cómo al parecer este era un juego que Toby tenía planeado hacer desde el principio, e incluso en vez que Undertale. O realmente podría darte todas las curiosidades que tiene Deltarune y sus conexiones con su hermano mayor Undertale. Pero sería más importante que antes hablase de cómo Toby Fox cuenta una historia y cómo logré disecar Deltarune mediante el viaje del héroe de Carl Jung. Capítulo 1. El mundo común. Ok, ignorando la selección de personaje, la cual es un engaño, ya que no importa lo que hagas, terminas como el avatar del jugador Chris. Empiezas en tu habitación con tu madre Toriel, desesperada, apurándote porque vas tarde a la escuela. Después de una cutscene en donde se te muestran a todos los personajes del juego pasado saludándote, llegas a la escuela, en donde la maestra Alphys asigna tareas de equipo, en donde nadie quiere ser tu compañero y todos ya tenían un compañero antes de que tú llegaras. Así que terminas con la verdadera protagonista de esta historia y tu bully Susie, quien en secreto se come la tiza del salón porque siempre está hambrienta, y es razón por la cual la maestra los manda a los dos por más tiza al closet. Aquí voy a aclarar algo. Esta no es ni la llamada a la aventura ni el cruce del umbral. Aquí, a pesar de que te invocan para ir por tiza y entras a un portal interdimensional a un mundo especial o al mundo oscuro a través del closet, sé que estas son simbólicamente representaciones de esos dos momentos. Este no es el caso, porque hay dos momentos que ejemplifican esto mejor. Y como ya dije, tú, Chris, no eres el protagonista de la historia, es Susie. Y eso lo voy a argumentar con lo siguiente. Capítulo 2. Llamada a la aventura. Después de caer al mundo de la oscuridad a través del closet para ir por la tiza y de resolver rompecabezas muy obvios, eres perseguido por una sombra que eventualmente esa persecución te lleva al primer reino oscuro, el cual está desolado, por excepción del personaje favorito de todos en esta franquicia, el príncipe de la oscuridad, Ralsei, quien admite ser quien te invocó, junto a Susie, para cumplir la profecía, en donde dos súbditos de la luz y un príncipe de la oscuridad salvarán a ambos reinos de la luz y la oscuridad, de la calamidad que una segunda fuente de la oscuridad, ¿cómo se llama?, causa, o va a causar, gracias a que se manifestó de la nada. Ahora, reitero, porque Susie es la protagonista y no tú,
porque esta llamada a la aventura es aún más obvia que la previa. Ella es quien rechaza esta llamada a la aventura y quiere regresar a casa, entonces escapa. Y es aquí en donde tienes que perseguir en el campo de los sueños y esperanzas a Susie, evitando al mismo tiempo al villano que te persiguió hacia el primer reino, Lancer, quien te soltará sus lacayos de vez en cuando. En realidad Lancer no es un villano per se, pero es nada más un niño solito que le faltan amigos. Quien, por cierto, capítulo 3, Guardián del Umbral. Lancer es la sombra de Chris y Susie. La razón de por qué te la explicaré más tarde, pero ahora me enfocaré en su función en la historia. Es quien te evita por la mayor parte del juego que Susie, se una en verdad en tu partida, y es la razón por la cual decide rechazar la aventura en primer lugar. Ahora, voy a regresar tantito a Ralsei como personaje y voy a explicar a Susie también. Ralsei es un personaje que opta por solucionar todos los problemas de manera pacífica y sin violencia, mientras que Susie, siempre con hacha en mano, enfrenta a todos sus enemigos y los intenta machacar sin hacer preguntas antes. Ralsei, regañándola como consecuencia, cuando se reúne en tu partida más tarde, termina asustando a Susie y termina uniendo a los chicos malos con Lancer. Y es cuando te pone obstáculos a ti y a Ralsei, los cuales, de hecho, cuando Ralsei espanta a Susie de estar en tu partida y cuando básicamente pasas al segundo nivel de lo que es el juego, cruzas al Bosque Escarlata, en donde Susie y Lancer empiezan a pivotar entre ser aliados y ser oponentes. Cada vez que te encuentras con Susie y Lancer se hacen un poco más y más amigos. Después de pasar el área de varias pruebas, como resolver pozos, derrotar ciertos minibosses, te enfrentas a Susie y a Lancer, y no importa cómo los derrotes, ahora sí, de veritas, se terminan uniendo a tu partida como aliados. Lancer nos revela que el segundo rey de la oscuridad, o el rey de la segunda fuente de la oscuridad, el rey del caos, su padre, odia a los discípulos de la luz. Y la razón por la cual les dio casa para empezar es que su padre los quiere muertos. Pero aquí se nos presenta un dilema para el pobre Lancer. Llega a amar tanto a Susie que no puede evitar pensar en lo que le va a hacer su padre cuando lo encuentren, o viceversa cuando Susie se encuentre con su padre. Así que el pequeño renacuajo les planta una trampa que los hace entrar a prisión. Como tú no eres el protagonista otra vez y no haces nada más que te pudrirte en tu celda mientras comes Moe y Ralsei te ve, como Susie es la verdadera protagonista, aquí de hecho el juego cambia de punto de vista hacia Susie y terminas controlando al personaje, y se nos muestra cómo Susie termina escapando de su celda y termina por confrontar a Lancer, quien le cuenta la razón de su plan, que al encerrarlos por toda la eternidad, a su padre no los puede lastimar a ellos, ni nosotros podemos lastimar a su padre. Susie se molesta entendiblemente y agarra al renacuajo a hachazos hasta que no puede permitirse darse el último golpe, porque en fin de cuentas es su amigo, y termina perdonándolo. Antes de que Susie pase a tu celda a liberarte, tiene una conversación con Lancer, en donde le promete que no va a lastimar a su padre y va a intentar razonar con él. Aquí es donde muere la vieja Susie, que agarraba a todos los personajes a hachazos y no le importaba nada, y aquí es en donde refleja que si termina haciendo eso va a lastimar a alguien. Entonces la vieja Susie se muere y renace una Susie que ahora sí te hace caso. Voy a hacerles énfasis aquí y decirles que en este capítulo es el más largo y el más interesante, ya que existe un jefe secreto que es parte de este capítulo y del viaje del héroe. No spoileré cómo llegar hacia él, pero sí te diré lo que implica este jefe secreto. Después de salir de la prisión del castillo, hay un elevador que te lleva al primer piso del castillo, o puedes elegir a un lugar marcado con 3 signos de interrogación. Selecciona esa opción y te llevará a una cueva en donde música de carnaval empieza a sonar. Hay una escalera que te lleva a una celda, y ahí te encuentras con un personaje que acaba de ser el único personaje que realmente es libre de este mundo, o al menos te dice que todos están atrapados en lugar de que él esté atrapado en una celda y que su celda está rodeando al mundo, pero que su libertad le ha traído soledad y que ahora desea poder jugar con alguien. Entonces te manda por una búsqueda para buscar 3 piezas de una llave que eventualmente te dejarán entrar a su celda. Una vez ahí te encuentras con el payaso demoníaco llamado Devil, lo cual, dato curioso, su nombre es una composición de 2 palabras en inglés, Jester, bufón, y Devil, diablo, bufón, diablo,
¿Quién quiere jugar un simple juego de números? Si tu HP llega a 0, pierdes. Y así empiezas con la batalla más brutal del juego, que solo rivaliza la de Sans en otra entrada en la serie. Cuando lo derrotas, ya sea mediante hipnosis y el hechizo de pacificar, o lo cansas con violencia, dice que no se había divertido 100 siglos, también dice algo sobre la reina y un caballero oscuro involucrado. Y te da más pistas acerca del lore, que si completases el juego sin haber matado a este jefe, bueno, derrotado a este jefe, como se llama, jamás. Ahora, ¿por qué meto a este jefe secreto con el cual podrías decir que es un easter egg como la parte de la transformación? Tengo 3 argumentos. Argumento número 1. Si juegas cualquier juego de Toby Fox te darás cuenta que reiniciar el juego y empezar otra vez o hacer otras cosas o ¿cómo se llama? Rejugar el juego es parte del mismo plot. Eso funcionó en Undertale y sigue funcionando en Deltarune. Este jefe secreto nada más es parte de la misma dinámica. Argumento número 2. Durante todo el juego, Susie y Ralsei han tenido el pleito de resolver los problemas pacíficamente o de manera violenta. Susie acaba de ser conmovida por Lancer, su yo pasado acaba de morir y ahora renació un yo nuevo. Argumento número 3. En la etapa en la de muerte y transformación, el personaje, el héroe, se vuelve más poderoso de cierta manera. No solo en una manera espiritual, sino en la mayoría de los casos se vuelve más poderoso físicamente. Y es este jefe el que si lo derrotas es el único que te da una verdadera mejora en el juego que te vuelve más poderoso. Y son 2 recompensas. Si derrotas al Yevil de una manera violenta, Yevil se transformará en una guadaña, la cual le permitirá a Susie utilizar su ataque especial Root Buster más seguido y por un menor costo de puntos de habilidad. Si lo derrotas de manera pacífica, te dará su cola, la cual te dará un boost a todas las magias de Ralsei, lo cual significa que podrá pacificar a los enemigos más fácil y sus hechizos curativos te darán más HP. El personaje de Susie ha pasado por una muerte metafórica y por una fortaleza como se llama metafórica, pero aquí tenés una una transformación física también, la cual naturalmente en el viaje del héroe iría a la par de su transformación y muerte como ente pasado. Y es que en ninguna otra parte del juego tu personaje principal se vuelve más fuerte. Digo, hay varios updates que puedes comprar en tiendas alrededor del juego, pero son cambios realmente nada relevantes. O sea, te dan 1 o 2 puntos de armadura o de daño, y si juegas el juego de manera pacífica, pues realmente no hace ninguna diferencia. Capítulo 7. Expiación. Después de enseñarle a Susie a cómo actuar y no pelear, en una sección del castillo en el último nivel para llegar contra el Rey del Caos. Y es así como llegamos a esa batalla en donde la expiación del personaje ocurre y en donde utiliza todo lo aprendido en la aventura. El Rey del Caos es una fuerza del mal con la cual no puedes razonar. Pero llega a un punto en donde la necesidad de Ralsei hace que todos estén al borde de la muerte, porque el rey finge rendirse y ser pacífico por unos 2 segundos antes de apuñalarte por la espalda. Aquí Susie amenaza con ponerse violenta, pero recuerda su promesa a Lancer. Así que en vez de eso, aprovecha que todos están cansados y aprende a utilizar el mismo hechizo de Ralsei, pacificar, lo cual pone al Rey del Caos a dormir. ¡Extra, extra! Hola, interrumpo este viaje del héroe para llevarte una teoría rápida. Y vengo a darte una explicación que probablemente te perdiste o que no muchos ven, ya que es algo muy interesante de cómo funciona Ralsei. ¿Ves cómo Ralphie adjudica mucho el ser pacífico y las cosas similares? ¿Quieres saber cómo fue tan exitoso y cómo llegó a ser el príncipe y cómo nadie lo apuñaló a la espalda hasta ese momento? Bueno, si te fijaste bien en la pelea contra Yevil, Ralsei puede hipnotizar. Algo muy curioso sobre el hechizo de pacificar es que en realidad es parte de la hipnosis. Y es la parte final de la hipnosis que pone a dormir a alguien. Lo cual de hecho implica que Ralsei tiene poderes psíquicos que ponen a dormir a la gente y que los pone bajo control si los cansa suficiente. La razón por la cual invoca a Chris y a Susie es para que los enemigos terminen desgastados mentalmente o de manera física, y Ralsei los pacifique ya sea con palabras o los ponga a dormir. Esa teoría de hecho va a ser más importante más adelante, así que no me llamen loco, o sea, sí hay una razón en por qué la pongo en este video. Así que
Sí, confían en mí, lo explico de rato. Eso, o Lancer mágicamente aparece con una turbia del reino y decide revolucionarse contra el rey del caos porque no lastimaste a nadie mediante la campaña. Pero en mi opinión esto se siente muy poco natural con el viaje del héroe, por lo que viene después de esta acción, ya sea como se llama, que lo hayas hecho de una manera u otra. En la siguiente escena siempre viene, entonces ese final o ese evento no lo considero canon. Y la razón es la siguiente. Wow, si eso no demuestra por decimoquinta vez porque Susie es la protagonista, no sé qué lo hará, pero ven, quien tiene el cambio, Susie, quien entiende al final y quien aprende, por decirlo así, la moraleja de la historia es Susie. Esto Chris y Ralsei también aprende algo. Si fuiste pacífico con todos los habitantes del reino y tienes el cómo se llama al final de la revolución, como que este momento, que creo que yo es el más importante de Deltarune, no va a tener mucho sentido, ya que, o sea, sí, Ralsei casi los mata, pero de todas maneras el ser pacífico sí resolvió todos tus problemas. Tiene más sentido que Susie aprenda a utilizar el hechizo de pacificar y que como se llama, los dos aprendan su lección al final, ya que ninguno de los dos estaba en lo correcto. Hay ciertas personas que no merecen ser machacados a hachazos solo porque están como se llama, en contra de tu camino, como el héroe, lo cual te hace el héroe básicamente es moralmente pues ver qué es lo correcto hacer. Y lo que Ralsei no entendía de qué es ser un héroe es que no puede ser amable con todos, en especial porque hay gente que no va a razonar con amor y con abracitos. O sea, hay gente que no importa qué tanto tú les des de eso, no te van a dar nada de regreso, y el Rey del Caos es un gran ejemplo de ello. Capítulo 8, el regreso. Así que la metáfora es realmente obvia, y literalmente al regresar cruzando el umbral, que es la segunda fuente de la oscuridad, y purificando la fuente del castillo, y destronando al Rey del Caos, ahí se nos revela que Ralsei se parece mucho a nuestro hermano Asriel. Este detalle también es muy importante, en especial cuando me pongo a hablar de los arquetipos. Ya verán por qué. Regresas a la escuela de la tarde, ya todos se fueron, y de alguna manera terminas en el almacén de las cosas perdidas. No voy a hablar de la teoría de cómo todo fue una sesión de D&D o un sueño con los elementos de la habitación, porque ya se hizo hasta no poder más, y porque las teorías de sueños, de todo fue un sueño, generalmente apestan, así que no me meteré en eso. Después de cuestionar la realidad de los eventos transcurridos, Susie se vuelve tu amiga y te pide regresar ahí algún otro día, y se va. En este capítulo eres libre de explorar Hometown y de visitar a los personajes del juego pasado que ya reconocías. ¡Incluso está Sans! Pero hay algo extraño, y es que si jugaste el juego pasado te darás cuenta que en sí son los mismos personajes, con los mismos nombres y casi la misma personalidad, pero te darás cuenta que no son las mismas personas. Aquí el juego se pone bizarro en el sentido sajón de la palabra. Alphys y Undyne, quien eran una pareja en el juego pasado, jamás se conocieron. Gary y Brady, quien eran las mejores amigas, ahora se odian. La tortuga, que era un shopkeeper en el juego pasado, ahora está muerto, junto con quienes fueron los experimentos de Alphys en el juego pasado. La única variable que se mantiene igual es que Toriel y Asgore están divorciados, y bueno, Sans, pero eso es un agujero de conejo en el cual no caeré hoy. Ah, sí, hablando de Asgore, hasta ahora, ¿cómo se llama? Todo parece raro, y si entras a su florería se pone aún peor porque tiene un arreglo de flores que es muy similar a las cápsulas en donde mantenían las almas humanas encerradas en el juego pasado, sin mencionar que cada flor tiene los colores de cada alma de cada humano que Asgore mató en Undertale.
Sans parece reconocerte, pero te evita cada rato. Incluso te insulta diciéndote cómo se tiró a tu mamá. Y su establecimiento es obviamente el Real Beast del juego pasado, pero el letrero está tallado para que nada más diga Sans. En las afueras del pueblo, esto también es muy importante, hay un búnker. ¿Y por qué empecé con la anécdota de Gaster y de los hoyos que tiene el juego? Por este mismo búnker y por algo que descubrió toda la comunidad acerca de Deltarune, es que afuera de la ciudad hay un búnker que tiene el tema del Gaster en cámara muy lenta, lo cual suenan como máquinas trabajando. Hay una teoría, y bueno, o sea, no lo voy a incluir en este video, pero hay algo como semióticamente todo en Deltarune y del mundo oscuro se conecta con Gaster, y es que todo el soundtrack del juego es una variación de su tema, pero modificado un poco para dar diferentes sensaciones. Y es que cuando el héroe regresa a casa debería regresar a una normalidad. De hecho, esto tiene un doble sentido, porque sí, sales del mundo especial, que es el mundo oscuro, me estás en el mundo de la luz otra vez, pero tú como jugador estás regresando al mundo normal de los personajes que ya conocías, pero es un mundo normal de personajes que ya conocías, pero de personas que son totalmente extrañas. Nada de esto se siente normal. De hecho, hay tantos misterios que no mencioné nada más porque me da falta tiempo y este video lo tengo que entregar antes del jueves. Hay una analogía que Toby hizo para describir Deltarune. ¿Te acuerdas que te dije que es una continuación de Undertale? Bueno, no es una secuela ni una precuela, así que no te preocupes por ello. Claro que tiene conexiones a y se demuestran mediante todos los arquetipos de personajes de los que voy a hablar después. Pero la analogía que hizo Toby Fox para describir Deltarune es un juego que toma en un universo alterno, como Majora's Mask es de Ocarina of Time en ¿cómo se llama? En Legend of Zelda. Cuando llegas a Termina, encuentras a los mismos personajes que ya conocías, pero son personas muy distintas. Y el mismo concepto está siendo utilizado aquí en Deltarune. Y ahora sí, lo interesante. Parte 10 creo, o 9, los arquetipos junguianos. El juego toma la regla de los arquetipos que tenía Undertale y las dobla. Todo Deltarune es como una parodia o un Undertale al revés, por decirlo así. En vez de ser como el héroe de la luz, eres un héroe de la oscuridad, y en la profecía que te dice Ralsei al principio, la cual te da la llamada a la aventura, te dice que tu misión, mediante un poema épico que de hecho es el tema principal de Deltarune, en que tienen que desterrar a los ángeles de luz o a los ángeles celestiales. Susie es nuestra protagonista, ya que empieza como el antihéroe de moral gris y en la historia se termina siendo el personaje más heroico. Si te puse ese clip de Ralsei, ¿cómo se llama? Elogiándola, diciendo lo más lo que dijo Susie acerca de lastimar a las personas, es lo más heroico que ha escuchado, es por algo. Y es que quien tuvo todo el viaje fue Susie. Quien tuvo que cambiar fue Susie. Y Susie se nos muestra del antihéroe al héroe. Ralsei, quien es el hombre viejo y sabio, quien termina siendo que te da el tutorial, que te enseña cómo jugar el juego, termina siendo la mujer tentadora. En este caso, el Animus. ¿Por qué mencioné eso, lo de que se parece a Asriel, nuestro hermano? Porque si exploras Hometown mediante la última etapa de Deltarune, te das cuenta que Chris es el hermano menor. Si te fijas en el cuarto antes de que vayas a la escuela, el lado de Asriel está decorado con trofeos de primer lugar y logros. El lado de Chris está lleno de nada. En la fantasía, Chris es este caballero poderoso que logra hacer todo, y Ralsei es este mago inútil que necesita a otras personas para lograr algo. Es como si Chris estuviese intentando doblar los roles de hermano mayor y hermano menor, lo cual me recuerda al arquetipo del Animus. Y si lo piensas bien, ¿te acuerdas de esa teoría que te mencioné de cómo Ralsei utiliza sus poderes para manipular? Bueno, por lo cual es la mujer tentadora, en este caso el hombre tentador o el Animus, básicamente está en sus poderes. Sus poderes son magia, que se cura a sí mismo y que te manipula para que dejes de pelear contra él y te convenzca.
todo el juego, sí, te enseña cómo jugar, pero todo el juego te está intentando manipular para que todo vaya según acorde a su plan. Y de hecho, él es quien termina empujando al héroe hacia el otro lado. Termina manipulándolo mal. Recuerda que te dije que Susie es la protagonista y no eres tú. Y la razón por la cual no hablé de la selección de personaje y de Chris, que es tu personaje de Avatar, y tú como jugador, es porque te voy a presentar el otro arquetipo junguiano que tiene el que tiene Deltarune en su primer capítulo, o cómo se llama el arquetipo junguiano que juegas tú. Y es que tú juegas como el camaleón. Una vez que terminaste de explorar toda la ciudad y te vas a dormir a tu habitación, es en donde el verdadero final, bueno, del capítulo 1 de Deltarune comienza. Chris durante la noche se empieza a convulsionar y después de una escena muy creepy se termina arrancando el corazón, el cual representa a ti como el jugador. De hecho, en esa escena, si utilizas las teclas que utilizas en todo el juego para moverte, te darás cuenta que después de que lanza Chris el corazón a la jaula, te puedes mover dentro de la jaula, dándote a entender que tú eres una entidad separada a Chris. Y básicamente lo que sucede después es que Chris saca un cuchillo, lo manifiesta de la nada, sus ojos se tornan rojos y da una sonrisa. El arquetipo junguiano del camaleón se le conoce como este personaje que básicamente actúa como un aliado hasta que muestra ser un enemigo. Y no hay una mejor explicación o no hay un mejor ejemplo de esto que Chris como personaje. Y es que todas las características físicas de Chris me recuerdan al villano del juego pasado. Y si pusiste atención, te dije como todo el juego es una referencia a Gaster. Bueno, también de hecho todo el juego es una referencia a Kara. Y es que en el juego pasado no se te muestra cómo era la dinámica familiar de los Dreamwood, pero aquí se te da una mejor idea de cómo era mediante las fantasías de Chris en el mundo oscuro y su vida en Hometown. De hecho tengo una teoría personal en donde Undertale de hecho también es un juego de fantasía por Chris y que nunca pasó, o bueno, sí pasó. El mundo oscuro funciona de una manera muy rara y no quiero meterme a explicaciones, ya que estoy explicando arquetipos junguianos. Pero bueno, o sea, ¿por qué Susie era la protagonista? Porque el protagonista no puede ser el camaleón. Y porque Toby Fox es una persona tan genial que te engaña para hacerte creer que eres el héroe hasta que te demuestra que estás jugando como otro arquetipo. ¿Se acuerdan cuando les dije que Lancer era la sombra de Chris y de Susie? La razón es la siguiente. Tanto Susie como Chris, si hablas con todos los habitantes de Hometown, son outcasts sociales, o sea, son como se llama rechazados sociales. Son gente que les da miedo a todos. La maestra, de hecho, los manda a los dos por tiza porque le das miedo tú y le da miedo Susie. No tanto por el hecho de que no pueda dar clases sin tiza, o bueno, ella misma puede ir por tiza. Y lo interesante es que Lancer es un personaje muy solo, quien ya admitió su rol como villano, y es básicamente lo mismo que sienten Susie y Chris, pero manifestado en una sombra. Esta sombra, de hecho, en el abismo, en la parte del abismo, el héroe la aprende a dominar. El héroe llega a su bajo más bajo, que es representado por la prisión del castillo, y confronta a su sombra y la termina siendo parte de ella. Y es por eso que Susie es otra vez el héroe y tú no. Tú no lidias con esa soledad. O bueno, Chris no lidia con esa soledad. Chris de hecho está planeando algo macabro. Saca su cuchillo, tiene su sonrisa roja que recuerda tanto a Chara. Y aquí es en donde se nos muestra un cliffhanger. Que la historia no continuará hasta que Toby Fox saque los demás episodios. Y con esto concluyo